Las cosas pasaron de una manera que ni siquiera ella podía entender. Semanas atrás habían tenido esa conversación del reino y de la loca idea de ir como turistas a visitarlo. Si bien, a Evyleye le agradaba la idea pero no quería ir con ellas por el simple hecho de que podrían echar a perder su misión, más por esas dos niñas gemelas que decían cosas solo fastidiar o sin pensar. Gagaran era otro caso, ella metería la pata sin darse cuenta mientras que Lagos abogaría por la rectitud y bla, bla bla. Pensar en eso le causaba dolor de cabeza. Ellas podían ser sus mejores amigas pero también eran imprudentes. Por ello decidió irse sola en medio de la oscuridad y partir al reino hechicero, o eso creyó. Cuando comenzó a correr fuera de la mansión y terrenos de Lacouille, sintió que alguien le seguía y para su mala sorpresa eran esas dos niñas molestas. Para retrasarlas hizo uso de su hechizo, Crystal Arrow, y las atacó de manera de solo entorpecer su persecución. Ojalá eso hubiera sido, pero al mirar al frente una enorme cosa le bloqueó e hizo que reforzara hacia atrás cayendo sobre su trasero. «Hey, pequeña pulga. No pensabas irte sin nosotras». Gagaran había obstaculizado su partida. Con ese enorme cuerno suyo, le molestaba ese gran músculo sin cerebro. «No las necesito, solo será de entrada por salida», dijo. Lagos salió de entre las sombras. La maga podía ver a su líder, esa mujer de la nobleza que era reconocida como una aventurera de rango adamantita. Ella cruzada de brazos miraba con desaprobación su decisión. Si con esa mirada creía que iba a sentir vergüenza, estaba muy equivocada. Evyleye se levantó, al estar de pie sacudió su capa y ropa, asimismo miró por debajo de esa máscara a Lagos a los ojos. ¿Qué? Solo vio a su líder suspirar como respuesta. La rubia cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza varias veces. Al final, cuando la maga pensó que no pasaría nada más, dio el primer paso, pero en ese momento sintió un dolor en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que le hizo caer de nuevo al suelo. La máscara cayó de su rostro mismo, en el que mostraba un rostro confundido. ¿Acaso Lagos le había dado un golpe? Al fondo podía oír las risas de las demás integrantes. Había escuchado una vez que el amor vuelve tontas a las personas. Al parecer tú eras la viva existencia de que es así. Se sentía un poco decepcionada de su compañera, además el que no les pidiera ayuda. Eran un equipo y como tal siempre se apoyarían el una a la otra. Evyleye no sabía qué decir. Ella siempre fue la que ridiculizó esas ideas de las mujeres buscando hombres fuertes, musculosos, varoniles y protectores. Ella siempre creyó en la idea que la fuerza podía ser de quien sea y usarla para su propio beneficio. ¿O es acaso eso algo mal? ¿O? Ella era fuerte, por eso usaba su fuerza para hacer riqueza. Además, el no hacer nada le aburriría durante su eterna vida. Sé el por qué quieres ir allí. Dio un paso al frente, se agachó lo suficiente para estar cerca de ella. Y me decepciona el que no quieras nuestra ayuda. Aún así vamos a ir contigo y no hay nada que puedas hacer. Al finalizar aquellas palabras, Tia y Tina llegaron con un carruaje listo para el viaje. Gagaran tomó a Evyleye del suelo y la llevó a su interior. Lagos al subir aseguró en la puerta. «Esto es un secuestro», dijo a la vez que tiró de las riendas del caballo y ponerse en marcha. La jefa malvada comenzó su plan. El viaje de la antigua ciudad de Errantel duraba 3 días. Para no levantar sospechas, el equipo Rosa Azul optó por hacer un viaje común. Errantel, anteriormente territorio de Restice, era una ciudad comercial y militar protegida por 3 grandes murallas que dividía la ciudad del comercio, de la base militar y de los residentes. Pero eso era antes. Con la adjudicación la ciudad tuvo un cambio significativo en su estructura. Los barrios pobres fueron barridos y reconstruidos para decidir a varias especies. La ciudad había sido embellecida y modificada. Una parte había sido dedicada a un orfanato, una escuela. Junto al gremio de aventureros se había hecho un adjunto para una zona de entrenamiento y estudio. Asimismo, en la zona militar se había preparado una base o vivienda para los aventureros en entrenamiento. La base militar fue modificada de la manera que no solo a los no muertos la usara, sino también los reclutados de diferentes especies. La oficina de entrenamiento de ingreso, conferencia y revisión. Lo impresionante para ellas no era el enorme avance estructural de la ciudad, sino la enorme estatua que yacía delante de la ciudad. Podía verse desde la lejanía, y cada vez que avanzaban se hacía más y más grande. Jajaja, ese ego debe de ser enorme. Gagaran rió al verla. El camino era perfecto, ni una sola piedra en el camino impedía el andar del carruaje y aún más el que ninguna bestia salvaje estuviera rondando por el lugar. A la entrada del reino hechicero fueron recibidas por soldados humanos. Su armadura negra azabache con decorados platinos tenía el emblema del reino en el pecho justo donde yacía el corazón. Ambos soldados les hicieron señal de alto, solo uno de ellos se acercó a hablar con ellas. «Buenas tardes, milady. Antes de ingresar debo hacerles una pregunta. ¿Es la primera vez que visitan el reino hechicero?»
El hombre que portaba un yelmo donde solo parte del rostro podía verse les miraba con intención esperando su respuesta. Desde la ventana el rostro de Laius se asomaba. Así es la primera vez que venimos. El hombre asintió. En ese caso os pediré que bajen del carruaje, se le hará una inspección mientras se les da un pequeño curso y censo. Ante aquellas palabras las 5 mujeres bajaron del carruaje y fueron deconducidas al interior de la primer muralla. Allí fueron alojadas en una habitación donde había sillas y mesas como si fuera un sintético. Delante de todas ellas había una gran pizarra que al parecer ya había sido usada por los rayones a medio borrar que tenía. Bien, como saben, este es un reino de su majestad donde su ideal es la convivencia de todas las razas. En un momento vendrá el mentor, él mismo les explicará cómo funciona esto. Sin más el hombre se retiró dejando a las rosas azules en espera. ¿Qué creen que nos vayan a decir? Las 5 mirando al techo pensativamente, si las palabras eran ciertas y los rumores que habían escuchado con anterioridad, era una verdad el creer que, en este reino la convivencia de los humanos con razas demi-humanas era una realidad. Pasaron 5 minutos antes de ver la puerta del otro lado ser abierta. Una criatura delgada y escamosa había ingresado. Su aspecto de mitad hombre y mitad serpiente sorprendió a las rosas. Delante de ellas se encontraba un naga. Buenas tardes y disculpen la demora, no son el único grupo que recién ingresa por primera vez. Se disculpó sin mirar a los presentes, dejó varios documentos en su atrio. Bien, en primer lugar quiero darles las gracias por prestar un poco de su tiempo, en segundo darles la bienvenida a nuestro reino, que como saben es un lugar donde la violencia no está permitida, ni modo que sea por defensa propia. Si bien, los soldados pueden encargarse si acuden a ellos, y así es algo, fuera de sus manos los caballeros de la muerte que comanda su majestad se encargarán de neutralizar la amenaza sin aniquilarle. Todas ellas prestaba atención a sus palabras. También debo recordarles que se prohíbe el uso de armas dentro del reino, esto mismo para prevenir cualquier altercado. Si llevan armas debe ser porque son aventureros del gremio, lo cual deberán pedir un permiso especial. El soldado de antes les dará el formulario para ser revisado. También debo informarles que la hostilidad sin sentido es penada, eso amerita su expulsión. La discriminación, el racismo y la xenofobia son altamente castigados. Todas se miraron entre sí, solo una de ellas levantó la mano. Solo venimos en calidad de turismo, no pensamos causar alboroto alguno. Todas asintieron a las palabras de su líder. El naga sonrió y asintió un par de veces. Eso me parece bien, han venido al lugar indicado. Si les puedo dar una recomendación, hace un par de días se abrió al público un Ozen, baños públicos muy relajantes. Después de eso siguieron con la capacitación, las preguntas y respuestas, todo después de un par de horas. Bien, que tenga un buen día y espero que se divierta. Con ello el naga salió de la habitación, al mismo tiempo el soldado entró por ellas. Su carruaje está listo, no hay ningún problema. Asimismo estos documentos por favor revísenlos y fírmenlos para que vean que todo está en orden. Al finalizar podrán partir. Gracias.